Bueno, buenas tardes, bienvenidos todos ustedes a nombre de la Secretaría de Educación Pública a este foro regional para la revisión del modelo educativo de la educación básica. Nos acompañan pues de esta región, que es la región número 1, los estados anfitrión, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa y Sonora. Bienvenidos todos ustedes. Les comento que estaremos llevando a cabo el desarrollo de esta mesa, de estas ponencias, un servidor, Francisco Ramos Verdugo, de la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública, mi colega Alejandra Rodríguez Ocariz, quien será la relatora, a su vez por parte de Baja California, contamos con dos colegas más, Andrea Valerio García y Claudia Jesús Chávez Mesa, quien me acompañan aquí en este lugar, y tenemos en la disposición, en la organización, la maestra Rosalía Martínez Palafox, quien nos estará auxiliando desde allá, vaya a la disposición del micrófono que estarán utilizando los ponentes el día de hoy. Les comento también que se han registrado 30 ponentes conforme lo establecido en la convocatoria del foro. Sin embargo, hasta el momento tenemos ya la presencia de 14 ponentes, mismos que ya hemos confirmado su asistencia, se encuentran aquí entre nosotros, ya se encuentran en su lugar. Y tenemos dos ponentes más que consideraremos su participación una vez que, un ponente más que consideraremos su participación en la última parte de los que ya han sido registrados, esto porque vía internet obtuvieron su registro y se les concedió un número. Cada ponente dispondrá de 5 minutos, es importante que ustedes consideren ese tiempo. Estos 5 minutos lo estaremos registrando a partir de que empiecen a comentar su ponencia. En el monitor hay una banda o habrá una banda donde figura el tiempo y a su vez Rosalía, quien se encuentra allá, nos estará apoyando para levantar un señalamiento cuando reste un minuto de los 5 que ustedes tienen para presentar su ponencia, a fin que vayan preparando su cierre. Una vez que hayan concluido, Rosalía les va a mostrar el señalamiento que el tiempo ha concluido. Los trabajos tenemos considerado, de acuerdo a los tiempos que fueron ordenados para esta actividad, concluir a las 3 de la tarde. Estamos pues iniciando un poco tarde. Nosotros administraremos el tiempo a fin de agotar sus participaciones. Quiero comentarles también que el trabajo de relatoría asegura que sus ponencias forman parte de una relatoría que después se concentrará en una relatoría general. Esto es, a nivel de esta mesa llevamos a cabo una relatoría de lo que ustedes han comentado en sus ponencias y posteriormente cuando ha culminado el ejercicio de todas las mesas o conforme vayan concluyendo, nos sumamos a otro equipo donde se construye la relatoría general, misma que se coloca en la página. El día de hoy, una vez que se ha concluido, seguramente a medianoche o mañana a temprana hora estará ya colocada. Estará también Televisión Educativa, que como les mencioné hace un momento, llevará a cabo la grabación de las ponencias y que también a su vez ellos colocan en el sitio para que puedan ser observadas o puedan ser registradas por los otros colegas o por el público en general. Este es un foro, por supuesto, abierto, es un foro en el que están participando distintos actores interesados en la revisión del modelo en la educación básica. Vamos a iniciar los trabajos, señalo la 1 de la tarde con 24 minutos como la hora en que estamos arrancando
¿sí?, la presentación de sus ponencias. Vamos a ordenar el trabajo en bloques de 5 participantes, segmentos de 5 participantes. Les voy a dar lectura a los que estarán presentando en primera instancia. Sobarzo López Alma Leticia será la primer participante. Después Satarain Osuna Yolanda Guadalupe. Enseguida Calvillo Oleta Rosa Guadalupe. Galaviz Ortiz Otoniel y Ana Cristina García cerrará este segmento de 5 participantes. Les voy a solicitar de igual forma que cuando pasen mencionen el nombre de la ponencia y el estado del cual provienen. Les agradeceremos encarecidamente que tomen nota de eso y lo coloquen. Entonces, vamos a iniciar estos trabajos con la participación de Sobarzo López Alma Leticia. Adelante. Buenas tardes, mi nombre es Alma Leticia Sobarzo, un saludo desde Sonora. Nombre de la ponencia, hacia una escuela de excelencia. Por ahí las diapositivas. Bueno, vamos a hacer esto más ágil, parece que no caminan. Traigo como referencia una frase para concretizar lo que hemos estado escuchando sobre la reforma, sobre el artículo 3º, el artículo que nos ha llevado a complementar lo siguiente. El hombre extendido a una nueva idea jamás vuelve a sus dimensiones originales, porque con ello nosotros nos vamos a dar cuenta que nuestra sociedad ha tenido una gran preocupación para elevar la educación. Consideramos que para poder lograrlo requerimos de que todos los protagonistas inmersos en el hecho educativo, maestros, familia y sociedad en general, urge comprometernos más, que implementemos estrategias enfocadas a llevar a nuestras escuelas a la excelencia, luchando por mantener una posición positiva, lo que nos permitirá estar formando generaciones más analíticas, interesadas en su superación. Un material terminal de calidad que a futuro hable de profesionistas excelentes. Los espacios educativos en la sociedad han tenido diversos cambios de acuerdo al momento histórico vivido y a las pretensiones económicas, políticas y sociales previstas. Cada estructura educativa organiza, plantea el eje sobre el cual va a centrar el proceso de formación, pasando por la idea de educación moral, integral, educación en valores, etcétera, pero todas ellas con una mirada desde el desarrollo humano. El desarrollo humano se ha ido transformando y es tomado en cuenta en el campo educativo como una forma de reconocer a la persona como eje central en el proceso. Pensar en las estructuras curriculares desde el desarrollo de los individuos como eje transversal permite tener concepción integral del ser humano. El tema de la integración curricular hace referencia a la forma en que organizan los contenidos temáticos del currículo en actividades que favorecen la globalización de los saberes y sobre todo que el aprendizaje sea funcional. Cuando el alumno lo ve funcionando en una institución o problema real y construya las estrategias que le permitan establecer nuevas relaciones significativas entre contenidos diversos, siendo capaz de realizar aprendizajes significativos por sí mismo. La finalidad última del currículo del desarrollo integral es la formación de un ser humano digno y solidario y buscar su excelencia, con todo ello transformar la sociedad en un lugar donde todos podamos vivir dignamente. El problema no es el no saber, sino el no querer aprender. Cuando como maestros nos organizamos, iniciándonos con una detección bien planeada, aceptando a nuestro grupo con toda la heterogeneidad que traiga, después de una observación y plática con mis alumnos, detecto estilos de aprendizaje, organizo contenidos planeados, actividades de enseñanza, prácticas, de acuerdo con aptitudes y capacidades, conocimientos previos, etcétera. Esto me va a hacer más fácil el proceso de enseñanza-aprendizaje,
procurando abrir un abanico que nos permita correlacionar la currícula. Es entonces cuando estamos enfocados a un desarrollo integral del grupo a nuestro cargo. Es fundamental que las autoridades educativas proporcionen las capacitaciones y actualizaciones requeridas de manera permanente y significativa, conforme a los resultados académicos obtenidos a nivel de logro educativo. El aprendizaje empieza con la incertidumbre del reto aunado a esto la responsabilidad que caracteriza al maestro mexicano. Para lograr que nuestras escuelas sean excelentes, requerimos de una familia, escuela y sociedad más comprometida con el hecho educativo. El gran problema de la educación en México es el constante cambio de programaciones, falta de capacitación, etcétera. Y es por eso que culmino con lo siguiente. Aún con todo esto creemos en los maestros, en los cambios y lo más importante, creemos en nosotros mismos. Por tanto, si se logra actitudes positivas, más comunicación y mayor entrega al quehacer educativo de todos los que estamos inmersos en este contexto, créanme que elevar la calidad de la educación será una bella realidad. Gracias. Gracias, maestra. Enseguida, por favor, Satarain Osuna Yolanda Guadalupe. Saludo con respeto a todos ustedes. Soy la profesora Yolanda Guadalupe Satarain Osuna. Pertenezco a la sección 27 del CENTE y con orgullo y compromiso por Sinaloa presento a ustedes mi ponencia. Dentro del tema, el reto de educar a los niños en el siglo XXI, mi ponencia, aprendizajes significativos con herramientas digitales. Inicio mi ponencia con dos reflexiones que hacen dos teóricos en los años 90, muy actuales aún, puesto que Zabalza y Jimeno nos dicen que los materiales escolares son recursos traductores de un programa oficial que media entre el currículum prescrito y el currículum práctico. Zabalza, en la enseñanza tradicionalista que comenta, nos dice que ha sido el texto escolar el recurso en donde se encuentra la metodología que posibilita el trabajo en el aula. En la actualidad sabemos que se ha hecho abuso del texto escolar como único material didáctico. El gran ayudante de Steve Jobs, que ha sido el doctor Steve Wozniak, en una visita que hizo a nuestro país, destacó la gran relevancia y reto para nuestro sistema educativo mexicano de impulsar asignaturas como las matemáticas para que los estudiantes alcancen todo su potencial y se vayan introduciendo al mundo de la programación básica que de manera gradual vaya implementándose en el currículum educativo. Cuando aprenden este lenguaje, también consiguen un sistema racional para pensar. Quienes lo hagan serán los reyes del futuro. Y eso deseamos de los niños mexicanos, potenciar sus aprendizajes ante el respeto de los mismos con los nuevos materiales que también se pueden incorporar a su vida actual. La sociedad de la información sabemos que ya ha llegado a México y se requieren niños, jóvenes, con un potencial para elaborar desde un software educativo o aplicaciones para su vida diaria. Mi experiencia como maestra de aula de medios me ha dicho que los niños desarrollan potenciales formativos a partir de su crecimiento cognitivo y práctico. La necesidad de darle la debida importancia a los recursos tecnológicos del mundo actual en el sistema educativo mexicano es una necesidad concluyente. La formalización de las nuevas tecnologías dentro de una sistematización provoca la formalización de manera ética, inteligente y con proyección hacia una vida saludable cognitivamente y con un desempeño responsable hacia las tendencias actuales. Los niños se incorporan a la investigación, promoviendo una creatividad con el manejo de materiales educativos digitalizados, como las computadoras, las tablets, así como también el uso de las redes sociales de una manera sistematizada con propuesta de desarrollo educativo.
en donde se ha ido aprendiendo los nuevos sistemas de comunicación a la par del desarrollo de las mismas, ante los nuevos estilos de vida y a la vez una cultura digitalizada. Y hoy nuestros niños, nuestros hijos, sobrinos manejan desde un celular que nos ponen la muestra del cómo hacer práctica de esto. Se propone pues una capacitación emergente y continua a los docentes, un despliegue de herramientas tecnológicas a los alumnos correspondientes desde laptop, tablets, hasta lo que pueda ser indispensable en esa infraestructura tecnológica. Pues necesitamos propuestas para alumnos mexicanos ya del siglo XXI, capacitación a los nuevos maestros desde normales con los requerimientos actuales de un docente con competencias tecnológicas necesarias para la implementación de uso y enseñanza de las nuevas tecnologías. Una inserción en la currícula de educación básica de manera gradual de secuencias didácticas a través de los diferentes niveles, desde programación básica hasta la creación de software educativo. Tiempo concluido, solamente agrego, una inversión bien justificada e inteligente desarrollará un nivel educativo necesario para el mundo actual en el aprender haciendo y en el aprender a convivir con las necesidades del mundo actual. Una inversión en donde se incluya a los maestros, pues actualmente, recordemos, somos estudiantes y normalistas del nivel básico, preparados en el siglo XX, y tenemos en nuestras manos alumnos demandantes del siglo XXI. Con todos estos razonamientos es implícito que en el desarrollo de un país potenciar la enseñanza y el aprendizaje del siglo XXI. Recordemos que el modo de encarar la modernidad es el grado de avance en la perspectiva educacional del siglo XXI. Entrego a la mesa la propuesta completa de cómo se puede trabajar con medios digitalizados para potenciar aprendizajes significativos en el aula. Muchas gracias. Calvillo, Oleta, Rosa Guadalupe, por favor. Claro, muchas gracias. Gracias a todos los presentes, a la mesa del presidio. Mi nombre es Rosa Guadalupe Calvillo Oleta. Vengo orgullosamente representando a mi organización seccional, sección 53 del CENTE, del estado de Sinaloa. Y digo mi organización con sentido de pertenencia, porque sin el CENTE no fuéramos lo que somos ni estaríamos donde estamos. Un agradecimiento fuerte a la gente de Tijuana, como dice el lema tan grande de ellos reconocido a nivel nacional. Tijuana es el inicio de la patria. Pero más que nada digo yo, gracias por ese calor humano que nos han hecho sentir. Muchas gracias, de verdad. Es incomparable, honestamente, ese abrazo fraternal que nos hicieron sentir desde que llegamos. Sinaloa se va muy bien. Gracias. El tema que me tocó desarrollar es el reto de educar a los mexicanos del siglo XXI y es transformar la estructura curricular. Como para todos ya es sabido, elevar la educación, pues nos ha preocupado a todos. Es una inquietud de todas las autoridades educativas, que la cual de la sociedad, y esto requiere que todos los actores, todos los que estemos dentro de ello, nos pongamos a trabajar tal y cual debe de ser. Maestros, familia, sociedad, etcétera. Aquí urge comprometernos más.
dar más de lo que ya hemos dado, pero darlo con mucho corazón. Esta calidad nos permitirá estar formando generaciones fuertes, críticas, reflexivas y, por supuesto, que sean mejores que nosotros. Porque si nosotros somos buenos en esto, ellos van a ser mejores. Pero hay que vencer grandes desafíos que enfrenta nuestro sistema educativo. ¿Cuáles son? Todos los conocemos. La falta de equidad, los altos índices de reprobación que tenemos en nuestras escuelas, mucha deserción escolar, incorporación de nuevas tecnologías que algunos de nosotros desconocemos todavía. Y algo muy importante, la conciliación entre identidad local y globalización. El uso de los recursos didácticos, también algo que debe estar presente en las autoridades educativas. ¿Queremos calidad educativa? Denos infraestructura de calidad. Algo muy importante, los libros de texto, el sistema de evaluación, el currículum, el cumplimiento de la normalidad mínima y profesionalismo de los docentes. Cada estructura educativa organiza y plantea el eje central sobre el cual va a centrar el proceso de formación de sus alumnos, pasando por la idea de educación, ya sea moral, educación integral, educación en valores que no se han perdido, están ahí. Hay que practicarlos y hay que hacer los hábitos de nuestros alumnos e hijos también. El desarrollo humano se ha ido transformando y es tomado en cuenta en el campo educativo como una forma de reconocer a la persona, pero el tema de la integración curricular hace referencia a la forma en que organizan los contenidos temáticos del currículo en actividades que favorecen la globalización de los saberes y sobre todo que el aprendizaje sea funcional. La finalidad del currículum es que ese desarrollo humano integral sea la formación de un ser humano digno, solidario y buscar dentro de su excelencia transformar la sociedad en un lugar donde todo ser humano pueda vivir dignamente. El currículum en su fundamentación teórica, al llevarlo a la práctica, podremos tomarlo como una ponencia rectora y adaptarlo a las necesidades de los estudiantes, familias, sociedad y del entorno escolar. Por último, quiero decirles, en base a todo lo que les acabo de decir, que es fundamental que las autoridades educativas proporcionen las capacitaciones actualizadas a todos los docentes, siempre y cuando de acuerdo a la realidad. Y en razón de lo antes dicho, propongo que la educación básica se centre en el logro del desarrollo humano integral, que el currículum se reconstruya con este propósito y con el referente de lo contextual, antecedentes familiares, sociales, económicos, etcétera, en la perspectiva de ser atendido por verdaderos profesionales de la educación. Muchas gracias. Gracias, maestra. Por favor, Galaviz Ortiz Otoniel, adelante para presentar su ponencia. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Otoniel Galaviz Ortiz. Vengo representando orgullosamente a la sección 8 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Mi tema es la educación, el reto de educar a los mexicanos en la sociedad del siglo XXI. La temática en particular que estoy abordando en esta ponencia, la cual pueden encontrar en la base de este foro, es la evaluación educativa, una realidad tergiversada. Es bien sabido que la evaluación es un problema y un tema de interés, no de hoy, sino a lo largo de la historia de la educación. Es un proceso imprescindible del cual no se puede disociar del proceso de enseñanza-aprendizaje, así como de la formación docente y de la misma calidad educativa. Como dice Santos Guerra, se evalúa mucho y se mejora poco. Acertadamente dijo uno
de los conferencistas anteriormente. Me refiero al doctor Alberto Arnaut Salgado, quien dijo: en México estamos sobreevaluados. Sobreevaluados en el sentido de que se realizan muchas evaluaciones objetivas, estandarizadas, y que el resultado de estas evaluaciones siempre se ha utilizado con fines políticos, con tintes que obedecen a otros intereses ajenos a la educación misma. Al preguntarle a un docente sobre el concepto de evaluación educativa, generalmente tienden a definirla como aquel proceso clásico y tradicionalista de medir y tasar el aprendizaje en nuestros estudiantes. Los padres de familia tienen un imaginario social y una concepción de que el buen maestro es aquel que aplica exámenes estandarizados y objetivos, que el resultado de una calificación en una prueba mide el desempeño del aprendizaje del estudiante, asimismo determina la calidad con que aquel docente enseña. Por otro lado, está el INE, que promulga algunas políticas de evaluación derivadas de varios acuerdos internacionales, con un afán de generar una nueva cultura de la evaluación educativa. Pero distan mucho sus políticas implementadas, instituyentes, en alcanzar tan anhelado fin. Por otro lado, tenemos el acuerdo 696 que norma las reglas de acreditación, certificación, promoción y evaluación en la educación básica, que aún continúa rescatando muchos rasgos, muchas prácticas, muchos fines y tendencias del pasado acuerdo 200, del 448, del 685 y ahora el reformado 696, que en última instancia redundan en una evaluación cuantitativa, sumativa y tradicionalista, que no tiene como principal objetivo la retroalimentación de los aprendizajes de los estudiantes, que no tiene tampoco una intención de utilizar esa misma evaluación en aras de humanizar y flexibilizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, tomando en cuenta las necesidades de los estudiantes, por lo cual se propone establecer una evaluación que tome en cuenta el contexto, las características de cada región, de cada alumno, de cada estudiante. El que el INE reforme sus políticas de evaluación flexibilizándolas, que tenga un perfil más humanista, solidario y colectivo. Que la evaluación que se imparta en la educación básica sea formativa, flexible y con un carácter parcialmente cualitativo. Que los resultados que ofrezca sirvan como elementos de evidencia para que las y los docentes tomen decisiones en aras del proceso de enseñanza-aprendizaje. Que la heteroevaluación la transformemos por prácticas de coevaluación y de autoevaluación. Que la evaluación educativa sea realmente un proceso benéfico tanto para los estudiantes como para los profesores y la educación misma. Hay que evaluar, pero hay que evaluar de la mejor manera, consciente, humanista, flexible, formativa y cualitativamente, sin dejar de lado los aspectos cuantitativos para poder hacer una evaluación holística, integral y formadora. Gracias. Gracias, maestro. Cierra este segmento Ana Cristina García, por favor. Buenas tardes, compañeros. Represento al estado de Chihuahua, docente de secundaria. Voy a iniciar con esta frase. Desde el origen de la humanidad se vio la necesidad de instruir a los individuos para lograr una convivencia pacífica y un orden social estable. Cada época se define por sus propios métodos y modalidades educativas, las cuales deben responder a los cambios políticos, económicos y culturales de la sociedad. Con esto quiero decir
que no me resultan molestas las reformas educativas, al contrario, son necesarias porque la época va cambiando. Así como también me parece excelente que se preocupen por la capacitación de nosotros los docentes para lograr la calidad educativa y de una evaluación que espero sea equitativa y justa. Sin embargo, estoy convencida, y en eso se basa mi propuesta, que para lograr una calidad educativa hay muchos factores y muchos obstáculos que definitivamente no dependen de la preparación de los docentes. En este caso, por la premura del tiempo, me voy a enfocar solamente a la infraestructura escolar. Y quisiera que me proyectaran las imágenes, no es posible. ¿Se puede detener el tiempo? No. Ok, bueno, entonces como no se puede, aquí traigo yo lo preví, ¿verdad? Bueno, no les puedo mostrar las imágenes. En las imágenes yo les iba a presentar algunas escuelas en las condiciones que operan actualmente. Sí, ahí podíamos ver escuelas sin piso, podíamos ver escuelas en situaciones realmente indignas para los estudiantes mexicanos. ¿A dónde voy con esto? Tenemos nosotros el artículo 3 que dice: el Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de los aprendizajes. Sigue siendo responsabilidad del Estado. Luego, ahorita con la nueva reforma, nosotros tenemos un artículo que dice: fortalecer la gratuidad de la educación que imparta el Estado, ello en atención a las quejas de los padres, en relación con el cobro obligatorio de cuotas en las escuelas públicas. No podemos cobrar cuotas, pero tampoco tenemos recursos. Luego viene otro que está en el acuerdo 717 o 717. Dice: fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas ante los órdenes de gobierno que correspondan con el objetivo de mejorar su infraestructura, comprar materiales educativos, resolver problemas de operación básico y propiciar condiciones de participación para que los alumnos, maestros y padres de familia, bajo el liderazgo del director, se involucren en la resolución de los retos que la escuela enfrenta. ¿A qué voy con esto? No estoy en contra de la autonomía de gestión, pero una autonomía de gestión que parta de que las escuelas ya cuentan con lo básico que le corresponde al gobierno asignar a cada escuela del país. Propongo que antes de que se lleve a cabo la tan mencionada autonomía de gestión que está tan presente en la reforma, el gobierno cumpla con lo establecido en el artículo 3 constitucional y haga lo siguiente: garantizar el óptimo funcionamiento de toda la totalidad de las escuelas del país. Hablo de las escuelas de La Barranca, que las conozco muy bien, y les iba a presentar unas imágenes de una escuela rural donde yo trabajé, y equipándolas con los servicios básicos, aulas suficientes y de un tamaño adecuado, agua, luz, mobiliario, equipos de cómputo. El reciente censo que hicieron por parte del INEGI a las escuelas les debe haber aportado la información de las condiciones en las que estamos laborando. Creen cocinas escolares en todos los centros educativos cuya población se encuentre en condiciones económicas desfavorables, con equipo adecuado, una cocina digna, alimentos balanceados, nutritivos y variados. No arroz y frijol, que es lo que llega a las escuelas. Albergues en todas las comunidades de difícil acceso. Hay comunidades donde no tienen ni carretera y el maestro llega a caballo, y no estamos en 1900, estamos en el 2014. Donde los alumnos caminan durante horas. Yo tuve alumnos que caminaban 5 horas para llegar a la escuela y salían a las 4 de la mañana de su comunidad. Disminuir el número de alumnos por grupos, en el caso de los maestros que trabajamos en zonas urbanas. Tenemos grupos hasta de 50 alumnos, entonces la atención se vuelve prácticamente imposible. Y proveer de todos los recursos educativos. ¿Por qué? Porque la educación es obligación del Estado. Proveer de los recursos educativos. No hablo nada más de salones, de pisos, hablo de todo lo que el maestro necesita. Por último, porque el tiempo se me acaba, una vez que las escuelas cumplan con todo esto, entonces sí, que la gestión, la autonomía de gestión sirva para
que nosotros podamos ahora sí elevar las escuelas a un rango de escuelas de primer mundo. ¿Queremos y merecemos una educación de primer mundo? Pues empecemos por tener aulas de primer mundo. Muchas gracias. Gracias. Me voy a permitir leer la composición del siguiente segmento. Jorge Lerdo de Tejada, Lore de la Vega Valladolid, Bailón Hernández José Andrés, Castro Aguirre García, y cierra este bloque Ruiz Espinosa Víctor Guadalupe. Le solicito entonces a Jorge Lerdo de Tejada, por favor, pase a presentar su ponencia. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Jorge Lerdo de Tejada, represento al Distrito Federal y a Únete. Aunque en un momento les voy a enseñar un mapa de la República en donde tenemos un nivel de impacto en aulas de medios, como ya lo han mencionado otras de nuestras ponentes, el impacto de los medios de la comunicación y los medios tecnológicos ha sido una gran repercusión en el modelo educativo. Mi ponencia es del aula de medios a los medios en el aula. Desgraciadamente la presentación no se puede pasar por la pantalla, pero les quería yo dar un énfasis de lo que ha sido el crecimiento y las tendencias en la tecnología. La filmina que les iba a presentar es muy clara cuando en los años 60 teníamos que utilizar medios tecnológicos del carácter de computadoras tipo mainframes que se ubicaban en unos cuartos y pues que solamente utilizaban estas computadoras para almacenar lo que hoy podemos almacenar en un teléfono celular. Más adelante, las computadoras llegaron a ser mini computadoras, pasaron a ser dispositivos más pequeños y hoy en día pues ya utilizamos las computadoras personales que todos conocen. Pero en colaboración con Microsoft, Dell, Únete y la Secretaría de Educación Pública hemos anticipado el crecimiento y el porvenir y el nuevo modelo tecnológico del futuro. Ustedes ya lo viven. Hoy en día el cargar con una computadora laptop no es suficiente. El tener un teléfono inteligente, creo que hoy en día todos lo tenemos y pues todavía no es suficiente. Lo que les quiero anticipar es que el futuro trae relojes inteligentes, lentes inteligentes y sin duda otro tipo de dispositivo que nos va a llevar a la modernidad. Estamos 20 años atrasados en tecnología y pues tenemos que hacer algo al respecto. El desplazamiento de los dispositivos desde los años 96, desde los años 2000, 2005 y 2012 han permitido ir desplazando las grandes computadoras, los grandes equipos, a equipos más portátiles, a equipos más pequeños, a equipos más dinámicos. ¿Qué aportan estos nuevos dispositivos? En la tecnología, una maestra ponente decía que era importantísimo actualizar nuestro lote de la tecnología, pero ¿cómo lo podemos hacer? Pues hoy en día ya nuestros jóvenes en las aulas necesitan un dispositivo portátil. Ya no es llegar a la aula estrictamente y ponerse enfrente de una computadora. El aprendizaje se ha vuelto autónomo. Ya también los niños, los maestros y los coordinadores presentan y aportan sus ideas. Por este medio también fortalecemos la motivación y la colaboración en conjunto. Nos gusta, ahí vamos, una más para adelante, por favor. Otra. Más adelante, pues desarrollamos la difusión de todas las competencias digitales y las compartimos hoy en día con el acceso al Internet. Flexibilizamos los contenidos y pues
En general, fomentamos la participación de los alumnos con los maestros, con las instituciones educativas y con la comunidad educativa, que incluye padres de familia, que incluye autoridades municipales, estatales y de gobierno. Buscamos el apoyo para que nuestros maestros estén bien capacitados y ayudamos al docente a averiguar el grado de comprensión de estas tecnologías digitales y los contenidos prudentes. El modelo que hoy en día vamos a empezar a ver incluye tabletas, incluye teléfonos portátiles y toda la información va a ser encontrada en una nube. Por último, todo este modelo no podría funcionar sin 7 elementos. Los elementos que tienen que ver con un equipamiento completo, ya hemos oído la falta de estos equipamientos, la conectividad que sea confiable, la capacitación de nuestros maestros con un modelo de acompañamiento constante para renovar sus contenidos, sus capacidades y contenidos actualizados, contenidos oportunos, contenidos que atienden las necesidades del día de hoy. No por encima dejar de mencionar los valores que todos traemos, la formación que hemos recibido y que todo esto sea evaluado. En México tenemos un gran reto, el reto de la tecnología. Muchas gracias. Gracias. Por favor, Lore de la Vega, Valladolid. Muchas gracias, Sinaloa. El tema, trabajo colaborativo de los ayuntamientos con la Secretaría de Educación Pública. El tema que habla más de esto es la inclusión de las direcciones de educación de los ayuntamientos en la reforma educativa como un nicho eficaz para atender desde lo local las necesidades de la educación básica y los demás niveles, incluyendo la participación social. Tuve el privilegio de colaborar en el ayuntamiento de Ahome, en Sinaloa, el trienio anterior, y pude comprobar que con el apoyo del presidente municipal, con los recursos humanos, económicos y técnicos, y con la inclusión de la sociedad, se pueden hacer miles de cosas. Y están excluidos los departamentos y las direcciones de educación de los municipios de esta reforma. Y estamos hablando de 2.440 posibilidades, más las 16 delegaciones del Distrito Federal, en donde se puede colaborar intensamente con la Secretaría de Educación Pública. Entonces, en Sinaloa, por lo menos el artículo 6, 16, 17 y 18 habla de los compromisos de los ayuntamientos para la educación y no se cumplen. Generalmente en los ayuntamientos nos dedicamos a hacer eventos cívicos o otro tipo de cuestiones. Creo entonces pues que en la propuesta debe de estar, en primer lugar, usar los mismos criterios de selección del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación para ver el perfil de las personas que ocuparán este cargo, evaluarse y también crear el servicio profesional de carrera. En segundo término, que el presidente municipal hasta la última dependencia tendrán entre sus prioridades la educación. Eso siempre lo oímos que lo dicen, pero del dicho al hecho ha habido mucho trecho. Pero si esto es sin simulaciones, si es de verdad que el presidente municipal lo tiene entre ceja y ceja, eso se va a ver en los hechos. Tiene que apoyar pues con recursos económicos, humanos, técnicos y logísticos. También debemos de cuidar quirúrgicamente que la educación, la toma de las decisiones desde las direcciones de educación no se vean contaminadas por temas políticos, religiosos, etcétera. Esto es sumamente importante. Trabajar junto con la ciudadanía involucrándolos en la solución. Tener un compromiso prioritario con la educación, por supuesto, atender de manera importante a los sectores más vulnerables, tener una educación de vanguardia, lo que nos hablaba ahorita Lerdo de Tejada, e incluir la ciencia, la tecnología, la innovación, esto es fundamental también. Direcciones de educación especializadas, aunque el municipio sea microscópico, que tenga su propia dirección de educación, nada que con deporte, con indigenismo, con cultura, con salud, lo revuelven
todo y se hace una capirotada de tal manera que no hay especialización. Esto es también muy importante. Facilitar y generar la participación ciudadana. Dictaminar o legislar en las administraciones municipales para que se dé continuidad a los programas que se vayan estableciendo, de tal manera que pase por cabildo y que cada ayuntamiento determine cuáles programas deben de continuar y deben de estar dictaminados. Mientras no se vuelva a analizar el asunto, no desaparece. En el municipio de Ahome tuvimos que dictaminar 10 programas de los 40 que llevaba la dirección. Y uno es la visita semanal del presidente a una institución educativa. No para tomarse la foto, para ver qué problemas hay, para resolverlos, para darle continuidad al asunto y que también sea un hecho que es verdad que me interesa la educación. Un programa de infraestructura educativa. En el artículo 6 de la Constitución del Estado de Sinaloa dice que la siguiente administración no deberá invertir menos de la anterior en infraestructura educativa. Esto quiere decir que cada vez los municipios tendrán que aportar más. Capacitación y certificación de directores, es otro programa que está dictaminado. Atención a niños y jóvenes sobresalientes, es obligación del municipio de Ahome invertir en los niños y los talentos. Un programa de tecnología educativa que invierta en todos estos recursos técnicos de los que ya hablábamos y tecnológicos. Un programa de capacitación en matemáticas para los maestros de educación básica, a través de diplomados en matemáticas y de un programa sabatino para quienes están atrasados en el tema. Un programa sumamente importante de gestoría social, porque a veces diremos, ¿qué tiene que ver la educación con esto? Si solamente le damos a un niño el beneficio de una beca, pero su situación completa no favorece, el niño va a desertar. Hay que atender la marginación, la pobreza, la ignorancia y todos estos problemas sociales. Programas de becas también está dictaminado y un programa de información. Una verdadera dirección de educación tiene que ser un centro importante de información. Me impresionó muchísimo ver cómo la gente volvía a dar las gracias por la luz que se le había dado por una buena información. Mantener una campaña permanente por la educación. Iniciamos una campaña que se llama Educar nos toca a todos, es una campaña 0 pesos. El que tenga lo pone al centro, seas lo que seas, no hay nadie que se pueda salvar de participar y de dar por la educación. Cumplir con la ley, entonces, no dejar fuera a las direcciones municipales, que esté el servicio profesional de carrera. Podemos incluso decir que el municipio tenga que aportar un tanto por ciento por habitante. En Ahome, lo que se invirtió el año pasado fueron aproximadamente 20 pesos por habitante al año. Esto quiso decir unos 8 millones de pesos que se invirtieron en el 2013. Su tiempo ha concluido, ¿eh? ¿Cómo? Su tiempo ha concluido. Ay, no vi el papelito. Nada más quiero darles una dirección. planeducacionahome.mx, ahí vienen contenidos, todo lo que se propuso y si a alguien le puede servir, estaríamos muy satisfechos y también me gustaría pues saber qué más tienen ustedes para aprender. Gracias. Gracias. Por favor, Bailón Hernández José Andrés, si nos hace el favor de llevar a cabo su presentación. Sí, al último, porque es otra trae otra ponencia, ¿verdad, maestro? Lo dejamos al final, maestro, y Así pasamos es. con otro. Gracias, maestro, pero sí lo escuchamos. No se preocupe. Castro Aguirre Graciela, por favor. Buenas tardes, vengo de Ojinaga, Chihuahua. Presento mi ponencia, la evaluación
de competencias en educación preescolar. Preescolar, que es uno de los niveles más importantes de la educación básica. Esta investigación, la siguiente, señor. Esta investigación se encontró de uno de los desafíos más importantes en la actualidad que enfrenta la educadora, como es la operatividad del programa de educación preescolar, y sobre todo que le permita realizar una evaluación que le permita conocer el nivel de competencias de cada uno de sus estudiantes. Siguiente. El programa señala que el desarrollo de competencias se logra mediante un trabajo planeado, organizado y sobre todo basado en una evaluación del nivel de competencias que tiene cada niño. Siguiente. Desde esta perspectiva, uno de los desafíos más importantes que enfrenta la educadora es concretar una evaluación pertinente que le permita conocer el nivel de competencia con el cual cuentan cada uno de sus estudiantes. La evaluación continua dará a la educadora los elementos necesarios para tomar las decisiones, para trabajar y sobre todo qué competencias va a desarrollar en el transcurso con sus alumnos. Siguiente. Aquí se presenta la problemática de esta ponencia, que se propone que el nuevo modelo educativo integre un instrumento para la evaluación de competencias y además de considerar algunas técnicas para realizarlas. En la actualidad, la cartilla que se realiza, donde se registra el nivel de competencias de los alumnos de preescolar, fue un fracaso. El año pasado nos la suspendieron de parte de la Secretaría porque no se pudo concretar y este año también nos lo han modificado, entonces nos surge que el nivel de educación preescolar tenga una forma de evaluar a las competencias de los alumnos. La siguiente. Es por ello que el desarrollo de competencias implica esa conjugación de saberes, habilidades y valores en torno a los contenidos curriculares y la docencia desde esta lógica se centra en el aprendizaje del educando, el cual tendrá una evidencia concreta para conocer cómo va desarrollándose y cómo el alumno va aprendiendo. Siguiente. Con esta visión de cambio, el actual programa considera el empleo de instrumentos de registro y el compromiso de la educadora es evaluar empleando instrumentos. Siguiente. Con esto, nuestro acercamiento teórico-metodológico de esta propuesta se sustenta en una propuesta de Marín, Guzmán y su servidora para la evaluación del logro de competencias. Esta se concibe como un proceso de constatación de evidencias de desempeño. Ante esto, desde el enfoque de las competencias, la observación del desempeño es relevante para determinar el nivel de competencias que tengan nuestros alumnos y Perrenot nos dice también se tienen que emplear técnicas novedosas. De lo anterior se desprende que las competencias, la siguiente por favor, está constituidas por una situación ante cual el individuo actúa, se desempeña con cierta capacidad, nivel de logro conceptual, procedimental o actitudinal. La siguiente. Para esta propuesta se señala que los desempeños competenciales podemos valorarlos tanto cuantitativa como cualitativamente. Para cualificar el desempeño es necesario emplear recursos que permitan observar las acciones que los niños van desarrollando en situaciones retadoras que la educadora va poniendo. Y en la valoración cuantitativa del desempeño, pues corresponde al juicio de valor que la educadora le da a cada uno de esas evaluaciones. La siguiente, estas son las rúbricas, no sé si vayamos bien, esas son las rúbricas que se proponen para evaluar las competencias de los niños de preescolar. La siguiente, se propone que la educadora diseñe situaciones didácticas retadoras para ser evaluadas en cada uno de sus alumnos y que en cada situación se destaque esa situación problemática a la cual se va a enfrentar al niño y lo que se le solicita que realice a fin de evaluar su desempeño. Siguiente. La técnica de evaluación que se propone con este instrumento es la técnica de circuitos y estaciones. La técnica consiste en que los alumnos roten por circuitos de estaciones en las que se les aplica una situación de aprendizaje retadora en donde ponen en práctica diferentes capacidades para enfrentar la tarea. La evaluación de preescolar es un proceso sumamente
complejo, por eso se propone esta técnica y que la siguiente y que en esta evaluación mi aportación a este nivel de preescolar tiene un gran significado muy especial porque la evaluación son procesos muy poco practicados, sin embargo son indispensables para mejorar la calidad educativa. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Le solicito por favor a Ruiz Espinosa Víctor Guadalupe, si puede pasar a presentar su ponencia. Muy buenas tardes. Soy del bello y hermoso estado de Sinaloa, representando a la sección 27 del CENTE. Esta ponencia lleva como título La flexibilidad del currículum en y para la atención de la diversidad en la educación básica desde el modelo educativo por competencias. ¿Cómo reformar la escuela si no se reforma la sociedad? Pero ¿cómo reformar la sociedad si no se reforma la escuela? Edgar Morin. La sociedad y el mundo en que vivimos han experimentado grandes transformaciones, lo que impacta directamente en nuestro sistema educativo nacional. Encontramos algunas dificultades que se presentan en la concepción del profesor sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje para el desarrollo de competencia en los alumnos. El propósito de esta ponencia es ofrecer una visión sobre la importancia de la reciprocidad entre las creencias y concepciones del docente con la práctica diaria en su quehacer educativo, cuando se enfrenta a las necesidades que la sociedad demanda para lograr que los educandos, padres de familia y personal docente cuenten con las competencias necesarias para dar respuesta a las exigencias y desafíos de las nuevas generaciones. Existe una discrepancia entre lo que se propone teóricamente con lo que se genera en el quehacer educativo. Es necesario ir más allá de un discurso filosófico que apunte hacia un cambio epistemológico, sin descuidar la evolución indispensable de las acciones de los actores educativos que participan en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los docentes de las escuelas comunes, en su mayoría, no están formados desde una concepción educativa que implique enseñar en la diversidad, con conocimientos y competencias para diversificar el currículum, atender grupos heterogéneos del aula y trabajar con niños con necesidades educativas especiales, con actitudes sobresalientes de raza, de género, de etnia, etc. Esto puede llevarlos a ser más dependientes de los profesionales de apoyo, a buscar que sean ellos que se hagan cargo. En consecuencia, podemos decir que la educación básica se encuentra ante problemáticas específicas para la atención a la diversidad, una incapacidad para ser compatible en las nuevas formas de enseñanza y aprendizaje con un modelo educativo de competencias que favorezca principalmente esa atención a tanta diversidad, un desconocimiento acerca de estrategias y líneas de acción que permita la atención a la diversidad de forma específica en la educación básica, y lo cual se deriva en gran medida por diversos factores: el desconocimiento, comprensión y falta de dominio de la metodología de trabajo de la educación por competencias en educación básica, la diferencia abismal entre la teoría y la práctica pedagógica de los docentes de educación básica, la ausencia de líneas de acción específicas para el abordaje de la educación en y para la atención de la diversidad desde el modelo de educación por competencias. Por lo tanto, la presente propuesta orienta sus esfuerzos en concebirla a la formación, capacitación y actualización profesional docente permanente como un mecanismo esencial tanto para la construcción como para el desarrollo de competencias docentes que favorezcan la atención a la diversidad y permitan una real inclusión educativa. Proponer como estrategia específica para el modelo educativo en competencias y la atención a la diversidad una flexibilidad en el currículum educativo que se concrete mediante la adaptación como la diversificación curricular. Puedo señalar que la atención a la diversidad no es imposible desde el modelo educativo por competencias.
pero se requiere no solo de un nivel de participación social de la comunidad escolar, sino que implica un cambio en la visión de la educación y, en consecuencia, en la estructuración curricular de la enseñanza. En conclusión, solamente es una aportación, lo cual dice: la flexibilidad curricular tiene como finalidad primordial brindar una eficaz atención a la diversidad mediante la diversificación del proceso educativo que le dé respuestas a las necesidades básicas de aprendizaje de todos y cada uno de los estudiantes de educación básica, y que para esto sea mayormente posible e indispensable que como docente desarrollemos competencias profesionales y personales que nos permita brindar una educación de calidad. En este sentido, el nuevo modelo educativo podría incluir funciones y prácticas docentes que impliquen el trabajo colaborativo de aquellos que han sido formados tanto para lo común, es decir, para educación básica regular, pero también para los especialistas, en estricto, que contemple líneas de trabajo de corresponsabilidad entre ambos y, principalmente, en síntesis, que los nuevos plan y programas de estudio se considere la implementación desde una concepción de la diversidad, ya que llegarán a diversos alumnos y diversos contextos socioculturales. Muchísimas gracias, excelente día. Gracias, muchas gracias. Me voy a permitir leer el siguiente segmento que estará participando y con lo cual cerraremos, por cierto, las presentaciones. Las ponencias serán los que participarán: Otoniel Lara Hernández, Avitia Nava Isidro Joel, Insunza Bernal Eden, y someto, por supuesto, dos participaciones, las dos últimas. El público de las personas que se acercaron traen ponencias y nos comentaron pues que sí se registraron. Algunos de ellos nos mostró el registro vía internet. Serían Gustavo Fernández de León y Ramiro Franco Ruiz quienes estarán cerrando este bloque, si les parece bien, con el fin pues de considerar sus ponencias y que tengan la oportunidad de este espacio a fin de presentarlos. Patricia, por favor, sí, para que tomes nota. Entonces vamos a continuar. Le cedo la oportunidad, por favor, a Otoniel Lara Hernández. Adelante. Buenas tardes. Vengo del estado de Chihuahua, el estado grande. Ok, pero todos los estados son grandes y bonitos, ¿verdad? Sobre todo los que estamos aquí presentes. Mi nombre es Otoniel Lara y de acuerdo a al Foro de Consulta Nacional para la Revisión del Modelo Educativo, tenemos, siguiente, el reto de educar a los mexicanos del siglo XXI. Siguiente, el título de la propuesta es el aprendizaje diferenciado de las artes en la escuela secundaria. Ojo con el tema, como resultante del bagaje cultural y personal de los alumnos para un desarrollo más significativo de la competencia artística y cultural y el pensamiento artístico. Bien, siguiente, introducción. Los principios que fundamentan la educación artística parten de las transformaciones que se dan en el orden social y cultural del mundo contemporáneo, que establecen como indispensable un proceso adecuado al desarrollo integral del individuo para que pueda participar activamente en el desenvolvimiento cultural y social de su país. Por tanto, los propósitos de la educación en la formación integral del educando deben responder a su cultura, a los esquemas sociopolíticos y a las posibilidades físicas y humanas existentes para que en el futuro sean un ciudadano responsable de su misión en la sociedad. Siguiente, este planteamiento obliga a inducir a los planes y programas de educación objetivos que desarrollen la psicomotricidad, la sensibilidad, la imaginación, la capacidad creadora y la actitud crítica en los alumnos de secundaria,
A partir de estas conclusiones, afirmamos que las actividades artísticas son parte necesaria y fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje que se realiza en la escuela secundaria y como parte de la conclusión de la educación básica. No se trata de dotar a los educandos de técnicas sofisticadas de alguna disciplina en particular. Las disciplinas son danza, teatro, artes visuales y música, sino de que a partir de los elementos técnicos rudimentarios del lenguaje artístico realice vivencias creativas, reflexiones críticas, se comprenda a sí mismo en su relación con la sociedad y aprecie sus propios productos como medios para valorar su producción y participación social, tanto local, regional y mundial. Planes de estudio 2011. Número 5, las actividades artísticas, ¿sí? Ahorita pasamos a antecedentes, ahí déjeme la diapositiva. Las actividades artísticas en la escuela secundaria no pretenden la formación de artistas, dijimos, ni la realización de obras de arte, sino, ojo, que el educando se exprese por medio de este lenguaje, que guste, aprecie y valore las manifestaciones culturales de su mundo. Alderoqui 2003. Antecedentes y diagnóstico. Desde la implementación de la reforma de secundaria y su generalización, se ha dado una serie de inconformidades en los docentes de artes y en los directivos por sujetar a los alumnos de secundaria únicamente a una opción artística. Y tal como lo plantea la fundamentación de la asignatura de artes para la educación secundaria, la necesidad de darle seguimiento por los 3 años consecutivos correspondientes al 1, 2, 3, los grados, ¿verdad? Planes de estudio de artes 2011. Siguiente. Primero, hay 4 asuntos importantes. Primero, en muchos casos las escuelas no cuentan con maestros que tengan el perfil completo para ofertar a los alumnos de las 4 disciplinas de artes. Segundo, las escuelas cubren las horas clases con maestros de otras asignaturas para beneficiarlos en el incremento de horas, sobre todo en escuelas chicas y medianas, de estructura pequeña. Tercero, los directivos escolares, incluyendo la participación de los inspectores de zona, no le dan continuidad a la provisión de especialidades de artes, por movimiento de personal, de acuerdo a intereses y necesidades del servicio del centro de trabajo. Y cuarto, el principal motivo es que no se debe imponer en una actividad artística a un alumno si ésta no corresponde a sus aptitudes, a su gusto, a su interés personal, a su bagaje cultural, a su acervo personal, a su historicidad y a su respeto como persona individual en el mundo. Siguiente. Consideramos que los criterios estéticos adultos son legítimos solamente para los adultos. Por lo tanto, de las actividades artísticas, sus aprendizajes esperados, los contenidos programáticos articulados en los 3 ejes de estudio y aprendizaje, tanto los de expresión como los de contextualización y apreciación, programas de artes 2011, pretenden que el alumno cultive y manifieste su propio criterio estético, su sensibilidad personal y creadora y legítima, a fin de que logre sus autoafirmaciones, desarrolle sus capacidades potenciales a manifestar a partir de la etapa psicobiológica en que se encuentra. Siguiente. El problema de la justificación. Las actividades artísticas son esenciales para el logro de los objetivos. Ya me voy a terminar. Mediante la realización de esas actividades se desenvuelven las potencialidades latentes del alumno, su sensibilidad, su creatividad, emerge pues de estos fenómenos, de las experiencias propias que ocurren en su entorno. La expresión artística es el primer paso en el niño y adolescente en el camino de la manifestación de su ser, que le da una comunicación directa y viva y personal de la vida, con las múltiples formas de expresión musical, corporal kinestésica, visual plástica, teatral verbal. Irá adquiriendo conciencia de sí mismo. Siguiente, los gestos creativos, cuyos vehículos son el lenguaje, el pensamiento y la acción, son permanentes en el ser humano como individuo y como ente social, por lo tanto son desarrollados a muy temprana edad desde la formación integral de la adolescencia. Por eso la propuesta es que se considere lo significativo de cada alumno para que desarrolle sus habilidades dentro de la rama o especialidad de artes, no que se le imponga durante los 3 años, es un sacrificio. Necesita que los alumnos se expresen emocionalmente, sentimentalmente, sean creativos, tengan esa experiencia estética de vivir el arte para que se separen de la delincuencia, de los malos hábitos, de las malas influencias, de la droga y demás, y que se superen como seres, individuos, tengan calidad de vida. En esta propuesta, la última, es la conformación de alumnos en grupos heterogéneos, en los cuales se practique los artes
de manera colectiva entre los grupos de un mismo grado y que lo practiquen en sus salones a la misma hora, como en los talleres anteriores, Sí, que sean maestro. clubes artísticos, que vayan su a esta, su tiempo a esta misma concluyó, hora. ¿eh? Ya Claro tiene 2 minutos adicionales. que la por favor. estructura sea de esta manera, maestros, para cambiar la calidad de educación. Gracias. Muchas gracias, maestro. Gracias. Por favor, Abitia, Nava, Isidro Joel. Buenas tardes. Soy el profesor Isidro Joel Abitia Nava, del nivel de primaria, y vengo representando el estado de Chihuahua. Mi tema es el tema 1, el reto de educar a los mexicanos del siglo XXI. Estoy desarrollando el subtema 4, el cual es ¿qué materiales educativos son necesarios para el buen desarrollo del currículum? Los materiales que considero realmente necesarios para un docente para desarrollar el currículum adecuadamente es principalmente el programa de estudios, el libro de texto, los apoyos visuales, el material complementario y las evaluaciones. Pero con solo mencionarlos y decir qué materiales son necesarios no es suficiente. Por tal motivo, voy a desarrollar mi ponencia hablando de cómo deben ser dichos materiales. Estos materiales, todos ellos, deben ser adecuados para la edad de los alumnos, que se distinga perfectamente si es para primero o sexto grado, ya que en su mayoría vienen de una manera muy similar, al igual que las evaluaciones. Deben ser progresivos, tanto en los procesos como el lenguaje que se utiliza, principalmente ahora que se está dando tanto énfasis al lenguaje matemático. Deben de diversificar los tipos de baterías que se empleen para que el niño sea capaz de responder cuando se le pregunte de una o de otra forma. Deben ser, sobre todo, congruentes entre sí, que haya una relación entre cada tipo de materiales. Y sobre todo deben estar derivados de los estándares curriculares y, por supuesto, atender a los aprendizajes esperados que tan mencionados están ahora en la reforma. Deben de ser acordes con los avances tecnológicos. Vamos ahora al programa de estudios, que es el eje rector, el principal material que debemos de tener los docentes. Tiene que ser explícito, sin un solo punto implícito como está construido actualmente. El programa tiene todo dado a entender como si fuera una manera mágica, pero no lo explica. Lo pone de manera implícita para que cada docente lo interprete como él pueda, y eso no es correcto en ni un 1% siquiera. Debe de ser con aprendizajes esperados encaminados al logro de estándares curriculares, no que tenga más estándares curriculares que aprendizajes esperados, porque no corresponden unos con otros. Si analizamos el programa actualmente vamos a encontrar todas esas deficiencias. Debe de establecer responsabilidad y sanciones, tanto en las horas que se tienen que trabajar como en el uso de todos los materiales. El programa debe de incluir aquí a los padres de familia para que los 200 días calendarios sean cubiertos por los docentes y por los alumnos. No falte el niño porque la abuelita se enfermó o situaciones muy diversas que hacen que también eso entorpezca la calidad de la educación al no tener un niño con los días que debe de acudir a la escuela. Debe de regular la elaboración de los materiales este programa, debe decir cómo deben de ser elaborados y por quién, y debe de privilegiar la profundidad de los contenidos y no la extensión de los mismos, que se aprenda bien lo que se va a aprender aunque sea poquito y no que se dé 1 kilómetro como nos explicaron anteriormente, que se dé 1 kilómetro de aprendizajes y muy por encimita, nada más así medio vistos. El libro de texto, me voy a referir a primer grado, ya que soy maestro de primer grado, por lo general es el grupo que me asignan, ¿sí? Los libros son demasiados, incluso el niño ni los puede, le ponen la mochila con los libros y hasta lo pandeamos al pobre niño. Es una exageración de libros. Por lo tanto, mi propuesta pide que se pase a un libro único de texto, en el cual se estructuren todas las asignaturas de tal manera que todas sean vistas como contenidos, como una práctica social del lenguaje y no solamente la asignatura de español. Este libro único contendría las materias acomodadas conforme le van dando vuelta a la página y no tendríamos que cambiar de libro, ya que eso es una pérdida de tiempo en los primeros años de estudios. Los que han tenido primer grado se dan cuenta que se batalla mucho en ese momento y hay muchísimo tiempo muerto en clase. Debe ser el libro de texto formativo y no informativo, como actualmente se están diseñando con la reforma. Demasiada información y muy pocas actividades. Por tal motivo, también debe de traer espacios para que sea utilizado como un cuaderno de trabajo. Debe especificar en cada página los logros esperados y debe generar la investigación.
propiciar asimismo el trabajo colaborativo y no solamente el reunirse por equipos. Debemos de tener también materiales complementarios, que estos atiendan la diversidad y el género, que sean centrados en esos dos puntos. Debe de ser gradual y útil al desarrollo progresivo y debe de servir para los alumnos con necesidades educativas especiales, de tal manera que le permita hacer actividades en casa, ya que algunos niños requieren una anticipación de lo que se va a ver en clase para llegar ya más preparados a la escuela por sus necesidades especiales precisamente que tienen. Y deben de ser estos materiales elaborados, compartidos, usados y corregidos por docentes frente a grupo para que les sean significativos. También deben de estar articulados con otros materiales. Por último, la evaluación. La evaluación es algo que curiosamente no ha cambiado mucho. A pesar de toda la reforma, se nos siguen entregando exámenes escritos en los que se evalúa como se evaluaba antes de que hubiera reforma. Por lo tanto, pido que la evaluación sea diferenciada acorde a cada asignatura. Así como se diseñó la asignatura de formación cívica y ética, se diseñe la evaluación para formación cívica y ética con una batería distinta a la que se emplea en matemáticas, ya que el examen es prácticamente igual y no se puede evaluar igual cuando tiene un diseño y unos aprendizajes esperados totalmente distintos. Gracias. Gracias, maestro. Le solicito, por favor, a Insunza Bernal Edén, pase, por favor, a presentar su ponencia. Buenas tardes. Edén Insunza Bernal, maestro de telesecundaria de la sección 27 del CENTE en Sinaloa. El subtema que voy a abordar son los rasgos que debe considerar el perfil de egreso de la educación básica, con un énfasis en el alumno de telesecundaria. Los rasgos a considerar dentro del perfil de egreso de los alumnos en educación básica son muy amplios y variados, de acuerdo al mundo de globalización y los estándares de calidad que van dictando las instituciones y sociedad en general, ya que el rol de vida que les toca vivir hace que el individuo fortalezca y acrecente todo un acervo cultural y desarrolle el intelecto que le permite destacar sus acciones en un mundo tan cambiante y revolucionado por las transformaciones que el mismo ser humano, la ciencia, la tecnología y los fenómenos naturales van moldeando. Y en muchos de los casos mostrar sucesos inexplicables para los cuales se requiere plenas capacidades de los alumnos para ir descifrando y dando solución al paso de vida que van teniendo y de la circunstancia de vida que el alumno, principalmente de telesecundaria, en un medio marginado y de carente necesidad, le toca enfrentar cada día. Los perfiles de egreso definen el tipo de alumno que se espera formar en el transcurso de la escolaridad básica, y hay un papel muy preponderante en el proceso de articulación de los tres niveles de educación, en este caso el preescolar, el primaria y secundaria, y habría rasgos individuales y razones de ser para que estos se articulen. El primero sería definir el tipo de ciudadano que se espera formar a lo largo de la educación básica, ser un referente común para la definición de los componentes cocurriculares y, por último, ser un indicador para valorar la eficacia que ha tenido el proceso educativo. El perfil de egreso plantea rasgos deseables que los estudiantes deberán mostrar al término de educación básica, como garantía de que podrán desenvolverse satisfactoriamente en cualquier ámbito y que decidan continuar su desarrollo intelectual. Dichos rasgos son el resultado de una formación que destaca la necesidad de desarrollar competencias para la vida, que además de conocimientos y habilidades, incluyan actitudes y valores para enfrentar con éxito diversas tareas. Como propuesta, es el reto a desear es que el alumno desarrolle íntegramente como un individuo en una forma ordenada y que ejerza la responsabilidad sobre las capacidades humanas, que desarrolle la capacidad de observación, análisis y reflexión crítica a situaciones de fenómenos diarios que son el acontecer diario en su comunidad y de su familia, que utilice el lenguaje oral y escrito para comunicarse con claridad y fluidez e interactuar en distintos contextos sociales de la problemática que enfrenta cada día, interpretar y explicar procesos sociales, económicos, financieros,
culturales y naturales para tomar decisiones individuales o colectivas que favorezcan a todos y principalmente al reto del entorno en su comunidad. Que conozca, promueva y asuma el cuidado de la salud y del medio ambiente como condiciones que favorezcan un estilo de vida activo y saludable, así como el de su familia, el entorno y la comunidad. Conocer y aprovechar y aplicar los recursos tecnológicos a su alcance como medios para comunicarse, obtener información y construir conocimientos sólidos para resolver los problemas de su entorno. Mostrar acciones para prevenir la violencia en su etapa de vida y en el rol de vida que vive cada día en su comunidad. Lograr la formación humanista con una ética y compromiso social. Lograr una actitud de investigación e innovación científica para aplicarlos en la ayuda a resolver la problemática comunitaria e impulsar la productividad. Adquirir y implementar conocimientos en cuanto a la transparencia y acciones, derecho a acceso a la información pública, a tareas en vías de vivir con una vida más justa y equilibrada. Alcanzar los rasgos del perfil de egreso es una tarea compartida para el tratamiento de los espacios cocurriculares que integran el plan de estudios y la reforma de educación secundaria. La escuela en su conjunto y en particular los maestros y las madres, los padres y los tutores deberán contribuir a que los adolescentes y los niños, mediante el planteamiento de desafíos intelectuales, sean el gran reto para que el rezago social, la marginación y los problemas sociales y el contexto se evite esa gran limitante para que el maestro, los alumnos y la sociedad en la modalidad de la secundaria sigan siendo una educación para vivir mejor. Gracias. Gracias, maestro. Por favor, le solicito a Gustavo Fernández de León, pase a presentar su ponencia. Gracias, buenos días, buenas tardes ya a todos, Francisco, gracias. Gustavo Fernández de aquí de Tijuana, Baja California, creo que soy el único baja californiano en esta mesa. Gracias a todos por venir de fuera, esperemos se la pasen bien aquí en Baja California. Coincido en mucho con los ponentes anteriores, definitivamente creo que todos buscamos la pertinencia en la educación. Y en primer lugar, renovar pedagógicamente el modelo educativo significa saber cómo se desea que los alumnos egresen de los distintos niveles que conforman el sistema educativo. En este sentido, hemos propuesto siempre que antes del modelo educativo necesitamos un modelo de sociedad, y tener un modelo de sociedad deseada no puede ser a nivel nacional uno solo. Necesitamos entender, y todo el mundo lo sabemos, que México es muy grande y México tiene muchas regiones. Necesitamos conocer que cada región tiene diferentes vocaciones, diferente situación social, situación económica, diferentes tipos de actividades productivas. En este sentido, encontramos que al final del nivel básico, de los estudios de nivel básico, entran a un bachillerato tecnológico, por poner solo un ejemplo, y no es pertinente con lo que el Estado, lo que la región está necesitando en la productividad. También, el modelo educativo debe centrarse primero en la persona humana, después en el currículum y en tercer lugar en la innovación educativa. Necesitamos tomar en cuenta que cada uno de nosotros tenemos valores, tenemos también comportamientos éticos y que necesitamos tomarlos en cuenta inclusive antes del mismo currículum. Vemos que no se ha abordado el tema de este punto de vista, un punto de vista más antropológico, creo que es importante. Educar en el siglo XXI a más de 120 millones de mexicanos es una tarea compleja, ¿sí? Tenemos una gran diversidad de poblaciones y sobre todo también, mencionaba, una gran desigualdad. Para que haya justicia, no precisamente es igualdad de oferta para todos, para que haya justicia tiene que haber
adecuados según la necesidad de cada quien. Hoy una educación basada en competencias debe atender los 4 pilares de la educación propuesta por Jacques Delors: saber ser, saber hacer, saber convivir y saber conocer. ¿Sí? El currículum no debe estar centrado en los contenidos, sino justamente en la persona. Me estoy brincando algunos puntos que son realmente repetitivos de lo que se estuvo comentando, que son cosas bien importantes. Yo quiero tomar, para finalizar pronto, frases que escuchábamos con el doctor Alberto Arnaut. Decía, se tiene que federalizar la gestión curricular. Cada estado debe tener la capacidad de diseñar y de hacer sus propios currículums de aprendizaje. No es posible que a nivel nacional se decida por toda la diversidad en nuestro país. Hay que diversificar los contenidos de acuerdo a cada región. Hay que vincular más el nivel básico con el sector productivo. Obviamente se tendrá que pasar por el nivel medio superior y en su momento por el nivel superior, pero tiene que haber una vinculación desde la educación básica a que los alumnos sean más emprendedores, también lo comentábamos, que tengan visión empresarial en este sentido, que tengan una visión de acuerdo a las vocaciones de la región. Yo les agradezco a todos su espacio, su tiempo, y bueno, la conclusión es que se debe respetar las regiones, las diferentes regiones, y entender claramente que no es lo mismo Nuevo León que Oaxaca, que Veracruz, que Baja California, que Yucatán. Cada región es distinta y la educación y el modelo educativo debe atender básicamente las necesidades de cada región. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. Necesitamos tu ponencia. ¿Se las dejé ya? ¿Ya se las dejé? ¿Ya la dejaste? Ok, sí, ya la tenemos. Gracias, Gustavo. Por favor, le solicito a Ramiro Franco Ruiz pase a presentar su ponencia. Sí. Todo hombre al nacer tiene derecho a la educación y en pago a ello contribuir a la educación de los demás. José Martí. Con el permiso de la mesa, con el permiso de los compañeros ponentes y del público en general, mi nombre es Ramiro Franco Ruiz, docente de secundaria de la sección 42 del estado de Chihuahua. El reto de educar a los mexicanos. Un gran reto, subtema 3. Y sobre todo un gran reto cuando se parten de condiciones diferentes a los países con los que nos están comparando. Son totalmente desiguales las condiciones y sin embargo quieren que haya los mismos resultados, que haya calidad educativa. Habría que definir primeramente qué es cuál calidad educativa. La que tenemos los maestros en los salones, en la sierra, a 8 o 10 horas de la capital, en las telesecundarias donde no hay ni tele ni energía eléctrica, en las colonias periféricas donde ni siquiera se tiene la infraestructura adecuada que se comentaba, en los libros de texto, 11 kilos para un niño de 6 años. Esa calidad educativa, la calidad real donde los profes nos las partimos día a día por nuestra vocación de ser maestros, o la calidad educativa de las encuestas y resultados de organismos internacionales. Porque si le vamos a entrar ahí, entonces partamos de las mismas condiciones. El licenciado Juan Manuel Portal Martínez, director de la Auditoría Superior de la Federación, menciona algunos vicios en los recursos de la educación. Bueno, ahí está el problema, ya lo mencionaron los compañeros. Primer factor para elevar la calidad educativa, realmente aplicarse los recursos económicos en la educación. Realmente aplicarse en infraestructura, material, capacitación magisterial y por supuesto en el salario profesional del docente. No es lo mismo un amigo en Finlandia que gana 60,000 pesos limpiecitos al mes, que es lo que yo voy a ganar en medio año o más. Entonces vamos empezando en condiciones iguales. Ese es el primero. Sin embargo, hay otro factor más grande que detiene la calidad educativa y lo menciona el doctor Felipe Martínez Rizo. Tenemos 1 milla de extensión y 1 pulgada de profundidad en los contenidos. Vámonos entrando a ver un modelo educativo japonés, donde ellos llevan nada más 5 asignaturas, donde no hay tareas, donde se hablan varios idiomas, donde el chico empieza a manejar a leer una hoja
y al año más de 12 libros. Vamos entrando a revisar qué partecita de ese modelo de Futoki no Genko, no sé cómo se pronuncia, pero se llama Cambio Valiente, puede ser aplicado aquí en nuestro país. Sencillo, ya todo se dijo. Mi propuesta es verdadera aplicación de los recursos económicos. Y segundo, reducción de los contenidos e inclusive de algunas asignaturas. Cuando tengamos esos recursos tendremos entonces las computadoras que mencionó el compañero. Los libros de texto deberían de ser digitales. Estamos en la era de la tecnología. Los maestros que tuviésemos un salario mejor no andaríamos preocupados por buscar otra entrada económica. Entonces, señores políticos, señores de educación que tienen más experiencia que yo, la sociedad, por supuesto, señores empresarios, ustedes hagan el papel que les corresponde en sus diferentes áreas, que los maestros continuaremos cumpliendo con nuestro papel histórico que desde hace muchos años venimos haciendo en nuestro país, preparando a los ciudadanos, preparando a esos jovencitos para que en el presente y en el futuro sean los que dirijan nuestro país. Y finalmente decirles, creo que ahí están, todo el mundo conocemos la problemática, no es nada nuevo, nada más hay que hacer lo que nos corresponde. Muchas gracias. Gracias, maestro. Bien, someto a su consideración porque se debe hacer en estos casos. Hay una última ponencia de un profesor que nos ha solicitado presentarla, sería la última de ellas, si les parece bien, le cederíamos el uso de la voz para que la presente, ¿de acuerdo? Muy bien, adelante maestro, su nombre es Santiago Moreno Arce, ¿es correcto? Santiago Moreno Arce, por favor, adelante. Sí, breve. Primero, gracias por aceptar esta ponencia. Primeramente, les digo el título de mi tema, ¿no? Lo que estoy proponiendo, de ahí partimos. Estoy proponiendo la creación de un espacio curricular que fomente el crecimiento integral humano, o sea, de los alumnos. Podemos tener el mejor de los proyectos de modelo educativo, ¿verdad? Podemos estar hablando de cómo hacer más competente a los niños, a los adolescentes. Yo trabajo en secundaria. ¿Por qué estoy promoviendo esto? Porque yo veo ahorita al alumno como si fuera un vaso, así. Y que nosotros podemos crear el mejor modelo y le estamos dando lo mejor, lo que es nuestras mejores intenciones. Pero están llegando alumnos a nuestras escuelas totalmente desintegrados, pues. Muchos alumnos, veo ese vaso como agujerado, que le estamos echando agua de la mejor calidad, pero que se está yendo, ¿verdad? Y de eso no tenemos la culpa ni los docentes, ni ellos mismos, mucho menos, ¿verdad? Pero sí tenemos la responsabilidad de atender esa situación. Y estoy proponiendo eso, basándome en que estamos hablando de un programa sectorial, de un programa nacional de desarrollo que contempla atender a los alumnos en situación de vulnerabilidad. Están en esa situación. Tenemos alumnos que ya lo último, nuestros directivos nos dicen, pues vale más pasarlos, que se vayan, ¿verdad? Los mandamos a la calle, alumnos que tienen nada más ese proyecto de vida, de terminar la secundaria. ¿Por qué? Porque están golpeados en sus casas, la misma economía los tiene golpeados, llegan con problemas de destrucción familiar, problemas de droga, problemas de vandalismo. Y creo yo que no estoy nada más hablando de mi escuela, ¿verdad? Yo vengo representando a la sección 28 del CENTE con orgullo. Alumnos que tú les preguntas qué quisieran en su proyecto de vida y ellos te dicen, quiero ser narco, quisiera ser sicario. Eso es su proyecto de vida, ¿verdad? Y donde vemos totalmente que llevan una cultura de la calle, de las escuelas, una cultura de la violencia, una cultura de la droga, ¿verdad? Malinowski nos hablaba por ahí de la transculturación, otro fenómeno que se está dando. La transculturación que está llevando identidades que no son propias de los adolescentes mexicanos, ¿verdad? Y en esa situación, estoy promoviendo que en esos espacios
de crecimiento humano, se fomenten la motivación, se fomenten las técnicas de autoayuda en terapias grupales, se fomenta el acompañamiento personal, la atención y resolución de conflictos entre pares, la recreación extramuros. Ustedes estarán pensando, bueno, hay psicólogos para ellos, pero actualmente, si queremos meter, vamos a tener que meter 30, 40 psicólogos en las escuelas. Se requiere una atención, un espacio curricular. Hoy estamos hablando de escuelas de tiempo completo. ¿Por qué no meterlo por ese lado? Detectar a alumnos fuertemente vulnerables y sacar ese perfil de alumno. Tenemos maestros con ese gran perfil de acercamiento, de empatía con los alumnos, bien preparados, que pueden lograr que ese espacio curricular sea factible de llevar a cabo. Creo yo que es una buena respuesta que va a sacar y darle a esos alumnos eso que hoy llamamos de resiliencia, ¿no? Promover ese tipo de ayuda. Están llegando a las escuelas alumnos totalmente desintegrados como humanos. Me baso yo en una pedagogía humanista totalmente, que cree que el ser humano es bueno por naturaleza. Cree que es bueno por naturaleza. Esa es mi propuesta y les agradezco que me hayan escuchado, ¿verdad? Gracias, Francisco. Gracias, maestro. Bueno, es que nos acaban de presentar otra, por acuerdo, sería la última, es solo para no estar, es la última y la última y la última, esta sería la última si les parece bien, ¿sí? Es de la profesora Belia Rocío Arellano Prado, y trae su ponencia. Adelante, profesora, adelante. Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad. Mi nombre es Belia Rocío Arellano Prado, soy de aquí de la ciudad de Tijuana, trabajo en el sistema educativo municipal. A propósito, ya es secretaria de Educación Pública Municipal y también pertenezco al Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación. Sabedores de que este evento surge en el marco de la Ley General del Servicio Profesional Docente para la formulación e implementación del Plan Nacional 2013-2018, cuyo objetivo es generar la calidad educativa con equidad. Recordemos que la reforma educativa fue aprobada por el Congreso de la Unión a efecto de ofrecer calidad educativa. Lo anterior conlleva a la revisión de planes y programas de estudio, que es lo que nos tiene en este foro. Visto así, consideramos que es una oportunidad que tienen los agentes educativos para participar en la elaboración y revisión del modelo educativo de la educación básica y media superior. Oportunidad de que se implemente un modelo educativo que cubra los requerimientos en la educación de los niños, niñas y adolescentes, acorde al contexto real en el que transitan maestros y alumnos, evitando así adoptar modelos educativos importados de países ajenos a nuestra idiosincrasia y realidad de contexto. Así en concreto, revisando lo que es el artículo 3º constitucional, proponemos que para elevar la calidad de la educación es necesario, lo que ya se mencionó, descentralizar la educación. Que cada estado tenga el diagnóstico de las necesidades de sus escuelas y cuente con los recursos económicos y humanos para solucionarlos. Impulsar las acciones de los consejos escolares de participación social en educación, que desafortunadamente en muchas ocasiones son nada más un conjunto de papel con nombres y firmas, ¿no? Fortalecer las funciones de directores y supervisores e inspectores para la aplicación de los reglamentos. Yo creo que no es necesaria tanta rigurosidad en la vigilancia del maestro, sino que simplemente directores e inspectores lleven su papel a cabo como debe de ser. En cuanto a materiales educativos, que sean acordes los libros de texto gratuitos con los programas vigentes. Vemos, por ejemplo, que el libro de 5º grado de matemáticas no concuerda con los programas ni con los aprendizajes esperados de 5º grado de matemáticas. Hay una desarticulación en varios libros con el programa. Que cada escuela debe contar con un centro de cómputo y el personal que se responsabilice de ese centro de cómputo, porque no nos sirve de mucho que nos pongan un montón de computadoras y realmente cuando le llega a caer el virus por ahí, alguna de ellas, los maestros no sabemos cómo solucionarlo. Necesitamos una persona también que esté ahí al cargo de esto. En cuanto a los rasgos del perfil de egreso, la jornada escolar de 22 horas y media semanales no nos es suficiente. Necesitamos una jornada escolar de al menos unas 30 horas semanales. Para lograr esa jornada escolar, obviamente tendremos que
invertir más en lo que es infraestructura, recursos humanos y administración escolar. No es posible que nos estén exigiendo una calidad de educación de primer mundo cuando nuestros chicos asisten a la escuela 4 horas y media. En el Ayuntamiento de Tijuana, afortunadamente, las escuelas están… el ayuntamiento paga aparte maestros de inglés para que les den inglés a los chicos de 7 a 8 y de 12 a 1 a los del turno vespertino. Pero en las otras escuelas que no tienen ese sistema, pues no les es posible hacerlo, ¿no? Es necesario también que las escuelas se recupere la figura del profesor de educación artística. Hablamos de una formación integral, pero las artes están completamente fuera de la escuela. Eso sin contar con que las horas de educación física en las preparatorias se quitaron. Entonces tenemos que recuperar aquello. Y en cuanto a la estructura curricular, la asignación de la carga horaria en el programa educativo y en la práctica real de la escuela no concuerda. Entonces tenemos que ser acordes. Lo que dice el programa con la calidad, con lo que realmente se realiza en la escuela, la cantidad de maestros que hay, con la cantidad de maestros que hay en las escuelas, con las asignaturas que se tienen que impartir. Hay muchas cosas que se pueden y se deben de corregir. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. Les comento que siendo las 15 horas, estamos concluyendo la presentación de estas ponencias justo en el tiempo que tenemos señalado. Quiero, a nombre de la Secretaría, no tenemos un espacio para eso, no está considerado en el modelo que estamos siguiendo. Insistí en cada una de las personas que estuvo pasando que por favor se registraran. Ahorita en este momento ni siquiera tiene el nombre mi compañera que está en eso, pero le garantizo lo siguiente: si usted me presta nos obsequia su propuesta, con mucho gusto la incorporamos a la relatoría. Eso es una seguridad que le doy de manera personal. No, si le elaboró aquí no, discúlpeme, pero si me obsequia su ponencia, con mucho gusto incorporamos lo que usted ha escrito el día de hoy al trabajo de relatoría que vamos a hacer. Con muchísimo gusto lo hacemos. A nombre de la Secretaría de Educación Pública les agradecemos su participación a este foro regional para la revisión del modelo educativo. Les comento también que el día 12 de junio se llevará a cabo el Foro Nacional en la Ciudad de México, a la cual por supuesto están cordialmente invitados. Muchísimas gracias por su participación. Hasta luego y que tengan buen retorno a sus ciudades. Si ustedes tienen, se les entregó un cuestionario, si los tienen en su poder, por favor, si son tan amables.